Un saludo a todas y a todos, y el día de hoy vamos a comentar el capítulo Infocracia del libro de Byung-Chul Han, que también tiene el mismo nombre, Infocracia. Bueno, y para esto, como siempre, los invito a que traigan y se tomen su cafecito filosófico porque vamos a abordar de lleno este capítulo desde nuestra reflexión filosófica. Como ya decíamos en el anterior video, el libro Infocracia se va a centrar en el análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el mundo de la política, especialmente en el mundo de la democracia, como las redes sociales, el internet, el big data, el machine learning y la inteligencia artificial comienzan a construir un nuevo escenario donde la democracia que conocíamos anteriormente comienza a transformarse en infocracia, en el régimen de la información. Todo lo que nosotros hemos ido logrando como sociedad hoy comienza a transformarse ya no desde los discursos que manteníamos nosotros los seres humanos frente a las grandes discusiones sociales, epistemológicas, antropológicas y políticas. Ahora tenemos que contar con un nuevo protagonista en este escenario social y es el Internet y lo que de él van haciendo. En este caso, la inteligencia artificial y el Big Data especialmente. Dentro de este nuevo escenario que denomina Byung-Chul Han Infocracia, comenzamos a ver la digitalización del mundo y cómo esta digitalización va sucediendo de manera rápida y cómo se va apoderando de la esfera política. Vamos pasando de la democracia a la infocracia. Ya analizábamos que la democracia se centraba en esa experiencia del libro, de ir construyendo, como se construye un libro, toda nuestra racionalidad con argumentos, contraargumentos. Podríamos también ahí aplicar lo que se nos dice en filosofía de la metodología de la tesis, la antítesis y la síntesis. Es toda la sociedad que se ha ido construyendo a través del libro. Y todo libro necesita un lector. Entonces también era esa relación que se establecía entre el libro y el lector, donde hemos ido construyendo hasta antes del nacimiento del Internet nuestras relaciones sociales y políticas. Por eso veíamos que era muy fuerte antes de tomar una decisión política y también en el ejercicio de la democracia los argumentos. Y dentro de los argumentos poder escuchar al otro y entrar en discusión con ese otro con argumentos y en esa tensión del diálogo, porque el diálogo y la comunicación generan una tensión, llegar a puntos en común, a puntos que nos permitían entrar en un escenario democrático y ahí ejercer nuestra libertad. Pero eso ha venido cambiando muy rápidamente y ya no se mantienen discursos, ya no estamos dentro de la sociedad del libro, sino que hoy todo pasa rápidamente, todo es consumido, desechado y alterado a tal punto de que no tenemos claro cuál es una información que tiene un contenido de verdad y cuál es un fake news o un bulo. Dentro de la cultura del libro, nos dice el autor que en 1854 en Estados Unidos se dio un gran debate entre Abraham Lincoln y Steve Douglas, que duró más de 3 horas y que cada uno podía exponer durante estos tiempos sus planes para gobernar y también recibían los embates lógicos y argumentativos de su contrincante. Y lo más importante, que habían participantes que duraban más de 4, 5, 6 horas escuchando los debates políticos porque esta sociedad del siglo XIX estaba basada en la experiencia del libro. La cultura del libro. Estos discursos eran estructurados, argumentativos y generaban esa dinámica del discurso. Ya Ewan Habermas nos decía que cuando los mass media, los medios masivos de comunicación hicieron su irrupción en el siglo XX, esta sociedad del libro y esta capacidad discursiva se vino en declive, y especialmente en la esfera democrática. Y esta mediocracia ya no tenía como eje central los grandes discursos, sino que ya tenía que comenzar a contar con las estrategias y el diálogo y los puntos más importantes que impactaban ya no a los participantes, sino a los televidentes. Y aquí nace por primera vez
el entretenimiento como mecanismo político. Es el mandato supremo, ya no los planes políticos argumentativos desarrollados en un plan y en unos escritos que después van a ser leídos. No, lo que comienza a tener fuerza, a tener valor e impacto es el entretenimiento y se convierte en el mandato supremo. Ya el entretenimiento va a ser más importante que la misma labor política. Y el conocimiento pasa a ser un elemento de distracción. Tener a la gran mayoría de personas distraídas con el entretenimiento para que en este nuevo lenguaje pueda elegir, no basados en la información teniendo la estructura del libro, sino basados frente a la emoción de lo que el entretenimiento visual les está impactando. Y aquí la distinción entre realidad y falsedad comienza a tornarse difuso. Nace la teatrocracia, donde los agentes políticos, más que buscar argumentos, más que buscar discursos bien estructurados, lo que hacen es preocuparse por ser actores frente a esta nueva forma de gobierno, que se hace fuertemente a través del performance. Ya no se necesita tener ideas claras, lo que se necesita es un buen asesor de imagen. Y en la actualidad pasamos de esa teatrocracia a la infocracia, donde el nuevo medio de sometimiento ya no solo va a ser el entretenimiento, sino que el entretenimiento va a ser consumido por un elemento físico, que es el smartphone, el teléfono móvil. Ya no quedamos pasivos cuando estábamos en el siglo XX sentados frente a la televisión consumiendo lo que nos decían o lo que nos preparaban para nuestra realidad televisiva. No, ahora con la unión del internet y los dispositivos móviles pasamos a ser emisores activos. Esto es lo que ya decíamos en el primer capítulo. Nos convertimos en proconsumidores. ¿Esto qué es? Nos convertimos en agentes que producimos información y que consumimos información. Y esta información que consumimos y que creamos es una información que se diluye en el tiempo muy rápidamente. No nos da la capacidad para analizar lo que estamos consumiendo. Vivimos en una constante ansiedad de nueva información. Lo que sucede es que pasamos del análisis de la información para considerarla o valorarla en su contenido de verdad a solo consumir impactos de información, y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en el momento en que la información ya se segmenta en pedazos tan cortos, lo único que estamos buscando es un impacto emocional y no la verdad, sino lo que mayor me impacte en la emoción es lo que comienzo a considerar como lo real. Y muchas veces estos pedazos de información que se nos comparten por las redes sociales, por el grupo de WhatsApp, por Twitter, no tienen un contenido profundo de verdad, sino lo que tienen en sí es un contenido muy grande de emotividad, y esta emotividad viene siendo manipulada por intereses de grupos políticos que orientan al final la decisión del consumidor teniendo como base toda la información que hemos compartido en las redes sociales para que esta información cause en nosotros la emoción que ellos quieren que cause, y así elegir o no elegir la ideología o el candidato que ellos deciden. Para que analicemos nosotros las noticias, la información que nos llega, si tienen un contenido de veracidad, tenemos que sacar tiempo. Pero hoy vivimos en la sociedad que no tiene tiempo, todo es automático, todo es rápido, todo está marcado por esa distancia entre lo útil y lo que desecho, esa obsolescencia programada en todos los elementos que hoy consumimos. También se pasa a la información que leemos y que nos llega a nuestros ojos. Pasamos entonces de la racionalidad a lo inteligente, y esto es muy importante porque en la medida que se va generando tanta información, ya la racionalidad no es un mecanismo eficiente para analizar toda la información. Lo que hoy comienza a marcar la pauta ya no es lo racional, que necesita un tiempo, que necesita una aptitud, que necesita una ceremonia para uno comenzar a analizar la información que le llega, las fuentes, contrastarla, entrar en diálogo con el otro y en ese diálogo identificar la característica de coherencia, de argumento y de pertinencia para identificar lo verdadero en una información. No.
Ya no queda tiempo para eso en el mundo digital. Ahora lo que necesitamos son herramientas inteligentes que nos den datos. Aquí Byung-Chul Han hace un análisis que a mí me parece espectacular, y es: la racionalidad pasa a un segundo plano y hoy comenzamos a hacerle culto a la inteligencia, a lo inteligente. Por eso hablamos de teléfonos inteligentes, computadores inteligentes, máquinas inteligentes, y también lo que ya se nos volvió una frase de día a día, de la inteligencia artificial. Ya esa inteligencia la sacamos de nuestro cuerpo humano, de nuestra relación entre la inteligencia, lo racional y lo humano, lo movemos hacia la máquina. Entonces ya hablamos de inteligencia artificial. Y aquí aparecen dos conceptos muy importantes para que usted comience ya a tenerlos ahí identificados: la psicometría y la psicografía. Ellas se encargan de hacer un perfil humano teniendo como base la información que compartimos en las redes sociales. Todos los datos que nosotros de manera consciente o inconsciente compartimos cuando utilizamos cualquier red social es analizada, es confrontada y es almacenada, y con ellos, utilizando el Big Data y la minería de datos, hacen un perfil de cada una de las personas. Pero este perfil está encaminado en analizar nuestras tendencias y nuestros próximos pasos para elegir algo. Es una forma de cosificar al ser humano, ya no desde la libertad, sino a través del análisis de datos, podernos condicionar y con esta información brindarnos el escenario posible para controlar nuestras decisiones. Y esto lo pudimos ver prácticamente en la elección como presidente de Donald Trump, porque utilizaron la inteligencia artificial y la minería de datos para bombardear a los votantes indecisos, ya teniendo esta psicometría y esta psicografía con informaciones que iban llevando al elector indeciso a que votara por Donald Trump. Y estas informaciones que tenían exacerbaban los miedos que ya habían identificado de cada uno de los usuarios de las redes sociales, y fueron fortaleciendo sus deseos, ubicando como centro de defensa de estos miedos y de promoción de estos deseos a Donald Trump. Y de esta manera crearon información personalizada que iban compartiendo a cada uno por Facebook o por WhatsApp. Y esto logró mover las emociones de los electores, especialmente los indecisos, en una franja de edad, de una etnia particular, con unos gustos particulares, para que votaran por Donald Trump. Y esto es lo que se denomina al día de hoy marketing psicopolítico, muy importante en las actuales campañas electorales. Pasamos de las plazas públicas a las plazas virtuales, donde el contenido que se consume está ya previamente diseñado por esa caja negra de la transparencia, que ya tiene un objetivo claro para manipular tu voluntad. Por eso Byung-Chul Han nos dice que la democracia se ve afectada en su fundamento, porque el fundamento de la democracia es el libre albedrío. Pero esto ya desaparece con el Big Data y la inteligencia artificial, teniendo como base lo que ya hablábamos de la psicometría y la psicografía, porque allí desaparece todo nuestro margen de libertad. Estamos en las manos de este marketing político que genera la información con una intención para poder manipular nuestra elección. Y aquí el microtargeting es lo más importante dentro del análisis que se hace con la minería de datos y el Big Data, porque a cada uno de nosotros nos perfilan y nos pueden generar la información que, moviendo nuestra emoción, va a lograr que nosotros nos decidamos para comprar el producto que el otro nos quiere vender. Y esto, aplicado a la publicidad política, pues tiene un poder importantísimo, porque ya las campañas no se hacen a nivel general, sino que se hace a nivel personal, teniendo como base toda la información que nosotros compartimos en las redes. Cada movimiento político en la actualidad se adapta a nuestro psicograma que nosotros no hemos pedido que nos hagan, pero que con todos los datos que nosotros vamos regalando en la red lo hacen, y es lo que se denomina el capitalismo de la información.
toda esta información la venden las grandes empresas de las bases de datos que tienen las redes sociales a el mejor postor. Por eso hoy también se habla de que los grandes poderes ya no están sentados en los congresos ni en la silla presidencial. Hoy los grandes poderes están en las oficinas de los jefes y dueños de las redes sociales. Por eso un dueño de una red social tiene hoy más poder que un presidente de una nación. Bueno, con esto termino este capítulo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.